Buenas noches. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir hoy con la unidad 3. Entonces, la parte hasta ahora, pues, estamos trabajando los sistemas de densidad variable, es decir, los sistemas gaseosos, pero no hemos tenido en cuenta un aspecto importante. ¿Cuál es ese aspecto? La caída de presión. O sea, cuando usted está trabajando con reactores, por ejemplo, PFR o PBR, en este caso los PFR, usted lo que tiene es una mezcla reaccionante que se está desplazando por un tubo. Y obviamente esa mezcla reaccionante gaseosa pues va a generar una caída de presión y también, y mucho más si tiene un reactor PBR, es decir, un lecho empacado, ¿verdad? Donde usted tiene un catalizador que está ocupando la mayoría de ese espacio de ese tubo y va a tener una caída de presión que es mucho más pronunciada por esa, digamos, por esa resistencia al paso que ofrece el catalizador y que obviamente la mezcla reaccionante solo puede desplazarse por, por esos intersticios, o sea, se desplaza tortuosamente y eso va a generar una caída de presión bastante grande. Hoy vamos a empezar con este tema. Estamos mirando de la semana pasada, pero no lo digamos que por cuestiones de tiempo. Entonces, ahí, pues los reactores PFR, por ejemplo, ahí tenemos, ahí lo que ven ahí es un reactor PFR a escala real, ¿verdad? De polimerización, de producción de polietileno de baja densidad, donde el etileno, que es un gas, pues se va desplazando a través de esos tubos, pues y se va transformando, se va polimerizando. Como ustedes pueden ver, es un tubo extremadamente largo. Ahí pues lo organizan por niveles, pero es un solo tubo. Y digamos, los reactores PFR son esos, son tubos. Son tubos, entonces ya les mostraré otro en una escala mayor hacia el final de la diapositiva. Entonces, en esta parte, ¿qué vamos a ver nosotros, hombre? Nosotros vamos a ver que vamos a utilizar las ecuaciones que ya conocemos, primero las de PFR, las ecuaciones de diseño, y también vamos a ver las ecuaciones de caída de presión. Recuerde que esto no es un concepto que no es nuevo para usted, son las ecuaciones pues, que se utilizan para desplazamiento de fluidos en una tubería, ¿verdad? Porque esencialmente lo que tenemos aquí es un fluido que tiene unas propiedades que dentro de ciertos intervalos pueden decir que son constantes, y se va desplazando por una tubería y va a generar una caída de presión. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, conceptos aquí, recordar conceptos como el número de Reynolds, recuerda usted, factor de fricción, y vamos a trabajar con ejemplos donde no hay cambio de fase. Entonces vamos a tener en cuenta eso, vamos a hacer diferentes metodologías. Recuerde que aquí, hasta ahora, pues en fase líquida se dice que los líquidos son incompresibles, es decir, que no son muy sensibles a cambios de presión, mientras que digamos, esa mezcla reaccionante gaseosa sí es extremadamente sensible a cambios de presión y de temperatura. Vamos, aquí tendríamos que un poco la complejidad aumenta porque hay ciertas situaciones donde tenemos que apelar a los métodos numéricos, por ejemplo, a la resolución de ecuaciones, digamos, de ecuaciones diferenciales. Veremos los ejemplos. Entonces, digamos, alguna notación que vamos a tomar, bueno, la notación pues la misma que estamos trabajando, el flujo del componente de referencia, F sub A, el flujo total molar, volúmenes de reactor o flujo volumétrico. Aquí tenemos esta letra, esta nu, con un punto es, generalmente lo utilizaríamos como flujo volumétrico, diámetros, áreas, porque ya estamos trabajando con tubos, ¿verdad? Diámetros, áreas, longitudes. Por ahora la temperatura vamos a trabajar como constante, pero ya la presión va a ser una variable de interés, porque ya no, digamos, ya no vamos a trabajar con una presión constante, sino con un intervalo de presiones, y más que eso, con un perfil de presión. Es decir, vamos a ver cómo se comporta la presión a lo largo del reactor. Trabajaremos con nuestra conversión, el epsilon, ¿verdad? Que es el incremento fraccional molar, y las constantes de velocidad, concentraciones, densidades y viscosidades, porque recuerde que estamos trabajando con un fluido. La mezcla reaccionante es un fluido que se está desplazando por este tubo. La velocidad, pues la velocidad average velocity o velocidad promedio, average velocity, también de los gases o de la mezcla reaccionante de esos gases ahí dentro. Entonces, pues retomando algunas definiciones, recuerda que estábamos mirando ya en la clase pasada, ¿verdad?
pues tenemos que, hombre, si tenemos un flujo molar, ¿verdad? Que ese flujo molar pues va a depender de qué, hombre, de la conversión de ese componente dentro del reactor. Si lo ponemos también en términos de flujo total, ¿verdad? También ese flujo total pues va a depender de qué, va a depender de epsilon y de la conversión. Y recuerda que esta fórmula, la concentración de un componente es igual a flujo molar sobre flujo volumétrico. Esto sigue siendo valedero. Si esa mezcla gaseosa nosotros la tomamos como, podemos tomarla, a menos que se diga algo diferente, podemos tomarla como si fuera un gas ideal. Recuerda, la ecuación de gas ideal pues puede sacar que el flujo total puede RT sobre la presión. Si este flujo total pues lo reemplazamos por esta expresión que ves aquí, ¿ves? Yo reemplazo esta expresión para el flujo total, pues aquí tenemos que ese flujo, digamos, ese flujo volumétrico, yo lo puedo reexpresar en qué? Pues yo lo puedo reexpresar como el flujo total molar, digamos que a la entrada, digamos que esto representa ese flujo a la entrada, ¿verdad? Que va a ser o que va a reaccionar por RT sobre P. Digamos que lo que aquí estamos haciendo es definiendo aproximadamente pues cómo va a cambiar ese flujo total en función a qué, temperatura, presión y la conversión de eso. Entonces, también esto es valedero, ¿verdad? Simplemente la presión, digamos, la presión entrada por el flujo volumétrico. También esta expresión es, digamos que es valedera y la vamos a utilizar, ¿por qué? Porque aquí ya hay que tener en cuenta la caída de presión. ¿Y cómo la tenemos en cuenta la caída de presión? Pues medio ve la expresión que nos da la caída de presión con respecto a la distancia o al desplazamiento en un tubo. Recuerda que esa es la ecuación que funciona, ¿qué? Hombre, del factor de fricción, densidad de la mezcla reaccionante, el flujo volumétrico, que es lo que estamos definiendo, pi por diámetro a la 5. Recuerda que esto también es el número de Reynolds, que no se te olvide. Recuerda que el número de Reynolds pues simplemente es un número que se utiliza para describir, ¿verdad? Para describir los regímenes de un flujo, ¿verdad? De un flujo, recuerda que son los regímenes laminar, de transición, entonces veremos eso. También hay algunas fórmulas, ¿verdad? Para definir el factor de fricción cuando tenemos un Reynolds bajo, cuando tenemos un Reynolds más o menos alto, dependiendo ya del régimen o de la velocidad. Si nosotros queremos mezclar esos dos conceptos, es decir, las ecuaciones de diseño, por ejemplo, de PFR, ¿verdad? Queremos mezclarlas también con esas ecuaciones de caída de presión. Entonces, comencemos con que si nosotros trabajamos en régimen estacionario, pues recuerda que, mira, tienes aquí que, hombre, tienes aquí tu ecuación de diseño, ¿verdad? Esta es la ecuación de diseño de nuestro PFR. Y bueno, simplemente el flujo de entrada de F sub A sub 0, aquí está F sub A inicial, pero del mismo F sub A sub 0, multiplicado porque recuerda que esto es una ecuación diferencial. La caída o el cambio de conversión con respecto al volumen de reactor es igual a la velocidad de reacción. Si nosotros hacemos esto o le aplicamos esta ecuación de diseño a una cinética de primer orden, ¿ves? K por C sub A, la más sencilla, ¿verdad? Y tenemos ahí que, hombre, yo puedo, este es C sub A, ¿ves? Lo mismo que tengo yo aquí, esta ecuación, pues esto que vengo acá. Este C sub A, pues yo lo redefino como F sub A sobre el flujo volumétrico. Aquí Q también es flujo volumétrico. Lo que pasa es que, bueno, lo puse como estaba en algunos libros. Y F sub A 0, pues F sub A, pues yo lo redefino como F sub A 0 sub 0 o F sub A en entrada por 1 menos X, que esto viene del balance de materia. Si yo simplifico y este Q, pues este Q, recuerden que representa lo mismo que este nu que está aquí, lo que pasa es que algunos autores le dicen Q y otros le dicen nu. De pronto lo encontrarán en algunos ejercicios. Yo lo pongo aquí en el denominador. ¿Ves? Recuerda que esto es el flujo volumétrico, pero cuando ya trabajas con sistemas de densidad variable. Entonces, aquí igualar el flujo volumétrico inicial por 1 más G. Y aquí es donde vamos a meter la parte que tú vas a tener en cuenta la caída de presión. Es decir, la presión en cualquier punto de conversión, es decir, a medida que la conversión va cambiando, la presión dentro de ese tubo, porque no es más que un tubo, va a ir cambiando sobre la presión inicial. Entonces, si tú metes eso acá en el denominador, pues coges todo esto y lo metes en el denominador, ¿qué vas a tener aquí? Pues vas a reorganizar, porque recuerda que esto es una ecuación diferencial, vas a tener
el cambio de conversión con respecto al tamaño o al volumen del reactor, pero ya teniendo en cuenta que la caída de presión. Porque ya tú metiste aquí los términos P y P sub 0. Y bueno, las cosas que sean constantes yo las puedo echar a un ladito. Por ejemplo, la K cinética, como estás trabajando a temperatura constante, tú puedes ponerla una constante, no hay problema con eso. Presión inicial y flujo volumétrico inicial también son constantes, no hay problema con eso. Entonces, para hacerlo ya en función a la distancia, tú en vez de poner aquí diferencial de volumen, pones área por diferencial de distancia. Entonces, ahí está el área. Recuerda que esa área es el área transversal, ¿ok? Es el área transversal porque recuerda que es un tubo. Tú estás trabajando ahí con un tubo y ese tubo tiene un área transversal. Esa área se considera constante, obviamente. Nosotros consideramos que el tubo tiene la misma área transversal durante todo su recorrido. Entonces, esta ecuación diferencial que usted ve aquí, ¿ve? Tiene dos variables principales, que es la presión y la conversión. Es decir, eso te va a decir, oye, ¿cómo evoluciona la conversión a lo largo del reactor? ¿Ve? ¿Cómo evoluciona la conversión, el cambio de conversión con respecto al cambio de distancia del reactor? O sea, que tú puedes, lo primero que vamos a obtener aquí ya no es un valor de conversión, no. Vamos a obtener un perfil de conversiones a lo largo de la longitud del reactor. Entonces, ojo con eso. Claro, esas ecuaciones diferenciales, algunas se pueden resolver analíticamente y otras hay que recurrir a métodos numéricos. Y esto tiene que resolverse junto con la ecuación de diseño. O, digamos que esta es la ecuación de diseño y también hay que resolver la ecuación de caída de presión que veremos ahora. Entonces, para cualquier otro orden de reacción, pues se sigue la misma metodología. Tú pones K por C sub A cuadrado, por ejemplo, y obviamente obtendrás expresiones un poco más complejas. Entonces, como ya tú te decía, que el área es constante, K, como estamos trabajando a temperatura constante, pues K es constante, la presión inicial y el flujo inicial, todo esto son constantes. ¿Ves? No van a cambiar en todo el proceso. Entonces tú coges y las reúnes en qué? En esta constante. Eso simplemente es un número. Entonces, para el orden enésimo, pues digamos que para cinéticas del orden del K por C sub A a la N, pues tienes aquí una forma general, ¿verdad? Que la caída o el cambio en conversión, o la caída, bueno, si te puede hablar también de una caída en conversión, porque la conversión, pues bueno, va a ir cambiando, dejémoslo así, que va a ir cambiando con respecto a la distancia, es igual a beta por 1 menos x a la n, donde n es el orden, presión a la n sobre 1 más epsilon x a la n, donde beta son esto que ves aquí, todo esto son constantes, K, área transversal, flujo inicial del componente de referencia, presión a la entrada del tubo y el flujo volumétrico a la entrada del tubo. Entonces, esta es una ecuación diferencial que lo que te va a dar que es el perfil de conversión a lo largo de ese tubo, a lo largo de ese reactor. Entonces, si yo quiero ahora, pues yo quiero saber cómo evoluciona la presión, ¿verdad? Hasta ahora, pues yo sé solamente cómo evoluciona la conversión con la distancia. Y si yo quiero saber cómo evoluciona la presión con la distancia, pues mira, a ver, entonces dice, vamos a hacer que dependiendo, hombre, vamos a hacerlo en función de qué, del Reynolds numbers, es constante, porque vamos a asumir que el reactor está funcionando en estado estacionario. Entonces dice que se asume también, se hacen ciertas presunciones. Primero, por ejemplo, que la viscosidad y la viscosidad de la mezcla reaccionante no sufre muchos cambios. Eso, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, se puede asumir que la mezcla reaccionante no tiene muchos cambios en su viscosidad. Recuerden que la viscosidad es la propiedad o la resistencia a fluir, ¿verdad? De un fluido, la resistencia a moverse de un fluido. Entonces, aquí lo que tenemos es que recuerden, ¿qué recuerdan aquí? La ecuación, ¿verdad? Esta ecuación que te da la caída de presión con respecto a la distancia. Entonces, yo debo tratar de introducir el hecho de que esa mezcla ahora es una mezcla reaccionante que va a depender de qué? De la conversión. Entonces tú dices, bueno, yo tengo aquí, ¿ves?
32 por que F sub F, recuerda que es el factor de fricción por la densidad de la mezcla, que también la subimos un poco ahí, Q cuadrado, entonces ponemos ρ por Q, ¿da? Que es ρ por Q inicial por ese flujo. Entonces, dijimos, hombre, la mezcla reaccionante al principio va a tener una densidad inicial y va a tener, obviamente, un flujo volumétrico inicial. Entonces ahí nosotros lo que vamos a hacer es que este Q que está aquí, este Q, recuerdan que es el flujo volumétrico. Entonces nosotros, esa Q que está ahí la vamos a reemplazar. ¿Por qué la vamos a reemplazar? Se la busco aquí arribita por la definición de flujo volumétrico que tiene en cuenta la conversión y la caída de presión. Eso es lo que nosotros hacemos ahí. Nosotros metemos aquí en esta Q, lo reemplazamos por eso y nos queda esta ecuación. Entonces, si ustedes miran, toda la primera parte de la ecuación son puras constantes, cosas que no van a cambiar. Pi, diámetro, densidad inicial, flujo volumétrico inicial, presión inicial, flujo volumétrico inicial, otra vez. Toda esta parte que tú ves aquí, compadre, es esta constante alfa. Pues son cosas que no van a cambiar a lo largo del proceso. Y te queda solamente 1 más epsilon por x sobre p, que eso sí es lo que va a cambiar. Va a cambiar la densidad, digo, la conversión, y va a cambiar la presión. A medida que haya cambios en conversión, va a haber cambios en presión. Entonces, lo que tenemos ahora aquí son dos ecuaciones diferenciales acopladas, se llaman. ¿Por qué? Porque tienen que resolverse al mismo tiempo, porque los dos contienen la variable, mira, presión y la variable conversión. Están acopladas. La primera ecuación diferencial que te da el perfil de presión con respecto a la distancia en el reactor, al tamaño del reactor. Y la segunda ecuación diferencial que te da el cambio en conversión con respecto a la distancia en el reactor. Es decir, nuestra variable independiente es la distancia en el reactor, porque ya asumimos que como el área transversal es igual, o sea, no me preocupo por eso. Yo simplemente digo, hombre, a cierta distancia voy a tener una conversión y una presión. A cierta distancia, otra conversión y otra presión. Y así voy a tener perfiles. Entonces, como son dos ecuaciones diferenciales, obviamente tienen unas condiciones iniciales. Por ejemplo, para la distancia cero, pues la presión es igual a la presión inicial. Y para la distancia cero, la conversión es cero. Entonces tú resuelves tus ecuaciones diferenciales con estas condiciones iniciales. Ahora, hay casos especiales donde los cálculos se simplifican. Es decir, tú no tienes que resolver sistemas de ecuaciones diferenciales por Euler o por Runge-Kutta. Por ejemplo, si epsilon vale 0, el cálculo se simplifica porque una ecuación diferencial se simplifica mucho y se puede resolver solita. Porque mira, imagínate que epsilon vale 0, simplemente la ecuación diferencial, la primera queda como alfa sobre p, simplemente así. Y eso se puede resolver analíticamente, y eso ya teniendo la resolución analítica de una, solo es reemplazar los valores en la otra de manera mucho más fácil. Es decir que ya si epsilon vale 0, eso simplifica mucho los cálculos. No siempre es así, pero ahí vamos a ver primer ejemplo, pues se simplifica mucho el trabajo. Entonces, hasta aquí que tenemos aquí, tenemos, hombre, las dos ecuaciones que me definen, ¿verdad? Que definen ese trabajo, o que definen cómo se va a comportar tanto la conversión como la presión con respecto a la distancia en el reactor. Son dos ecuaciones diferenciales acopladas que bajo ciertas presunciones pues se puede simplificar su cálculo. Pero generalmente pues vas a tener, si epsilon es diferente de 0, pues vas a tener que resolver por método numérico. Por ejemplo, vamos a mirar algo primer ejemplo sencillo. Aquí dice, considere la reacción en fase gaseosa bajo las condiciones isotérmicas. Es decir, hombre, aquí la temperatura no va a jugar un papel, simplemente la temperatura se va a mantener constante durante todo el proceso. A se transforma en B, una isomerización. Tenemos una presión inicial, es decir, una presión al principio del reactor de 10 atmósferas.
un flujo volumétrico inicial de 0.005 metros cúbicos por segundo, la temperatura y la alimentación es producto de A puro. Es decir, solo hay A en la alimentación. La constante cinética es 0,1 litros por segundo. El peso molecular de A es 60 gramos por mol y la viscosidad del gas es aproximadamente 10 a la menos 5 pascal por segundo. Eso está ahí, son unidades del sistema internacional. Entonces, lo que nos pregunta es, dice, ¿cuál debe ser la longitud del reactor PFR si se construye la primera opción A con una tubería de 2 centímetros de diámetro y se desea una conversión del 10%, B con una tubería de 1.5 centímetros de diámetro y se desea una conversión del 10%, y C con una tubería de 1.5 centímetros de diámetro y se desea una conversión del 20%. Digamos que lo que está aquí, pues lo que nos está preguntando el ejercicio, es, oye, ¿sería posible o llegará bajo las condiciones esas? Pues llegaremos a esas conversiones. Entonces, lo que hay que ver para ver si los perfiles y analizar, resolver las ecuaciones diferenciales y analizar los perfiles. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, hombre, vemos que epsilon es 0. Recuerda que cuando tienes A, se transforma en B. Recuerda que epsilon, pues simplemente es nu por la fracción molar del componente de referencia inicial. Si nu vale 0 porque es 1 menos 1, pues epsilon se hace 0 automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Mira cómo queda la ecuación diferencial. La caída de presión con respecto a la distancia es igual a menos alfa sobre P. Es decir, simplemente tú eso, pones P de un lado, Z del otro y resuelves la ecuación diferencial y ya tienes una ecuación que algebraica. Es decir, la presión da en cualquier punto del reactor es igual a la presión inicial al cuadrado, a presión menos 2 por alfa por Z. Es decir, tú vas a tener para una distancia Z, vas a tener una presión determinada, directamente ya reemplazando cualquier dato. Entonces, R, ¿ves? Estamos trabajando con gases, pues vamos a coger R, podemos calcular una densidad inicial aproximada de la mezcla reaccionante, ¿con qué? Con la presión inicial, R la temperatura y el peso molecular del gas. Recuerda que estamos trabajando con A y dijimos, la mezcla inicial solo contiene A. Entonces podemos tener un dato de, ¿qué? De densidad inicial. Flujo molar inicial también lo tenemos, a este nos da el ejercicio también, nos las va a dar. Alfa y beta, pues también la podemos tener, puede que sí o no las dé, podemos de los datos, pero al fin y al cabo son constantes que solo hay que hacer un cálculo. Un Reynolds, que también nos da el ejercicio, y un factor de fricción aproximado. Todo esto son para las constantes. Digamos que las ecuaciones diferenciales ya están. Entonces, ¿qué tendríamos aquí nosotros? Hombre, si nosotros ya, digamos, dándole valores, ¿verdad? Simplemente a Z tendríamos un valor de presión, pues ya tendríamos, pues, podríamos calcular fácilmente la otra ecuación diferencial. O sea, resolver la otra ecuación diferencial, que es la ecuación que da la conversión con respecto al volumen. Entonces, tú resuelves esa ecuación y obtendrías, todo vamos a algo así, después vamos a ver con más detalle los ejemplos. Obtendrías perfiles de qué, por ejemplo, para un diámetro de 2 centímetros y epsilon 0, obtendríamos más o menos la conversión iría evolucionando así, ¿verdad? De esta manera, si vamos a medida que se va desplazando aquí en distancia en el reactor, estás aquí, tú vas cambiando, va cambiando la conversión. Y también la presión, recuerda que la presión inicial son 10 atmósferas y va a aproximadamente la longitud en metros, va cayendo la presión. Tú vas a tener, dependiendo de cuán largo es el reactor, pues vas a tener una presión de salida más pequeña, no ser, y obviamente una caída de presión más grande. Si vemos lo otro, el otro diámetro, también, mira, son conversiones, ¿verdad? Son conversiones aquí, por ejemplo, tú alcanzas una conversión máxima del 10% aquí para 20 metros y una caída de presión bastante grande, imagínate. Bueno, no ni tan grande, 9.6 en la salida, en la caída de presión aquí. Entonces, todo depende de qué, de la longitud. Y cuando ya la conversión
de 10% es posible, pero a 20% con un diámetro más pequeño, pues si tú miras aquí la conversión no llega al 20%, ¿verdad? Se estanca por aquí y más que nada porque mira cómo cae la presión, ¿ves? La presión cae aproximadamente ya a cero, ¿verdad? Antes de que llegue la conversión a qué? A un 20%. Entonces, el análisis, pues que vamos a empezar nosotros a trabajar aquí, sobre todo cuando trabajemos con este tipo de reactores, que ya vamos a trabajar con perfiles. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Vamos a ver otros ejemplos donde hay que resolver las dos por métodos, por ejemplo, con otros métodos. Pero esto primero es para que se vayan familiarizando, porque ahora vamos a trabajar con perfiles. ¿Verdad? Digamos que no vamos a trabajar con una conversión única al final, sino vamos a analizar qué pasa en la mitad del reactor también. Y para cerrar esta primera parte, pues mira, la instalación de producción también de este es el mismo reactor que les presenté al principio, pero ya como un acercamiento, ¿verdad? Eso queda en Francia, esta instalación, 50.000 toneladas al año de polietileno de baja densidad, low density polietileno de baja densidad. Y esto es un reactor PFR, un reactor PFR. Entonces, vamos a analizar, pues ya vamos a tener en cuenta aquí lo que es la caída de presión y cómo evoluciona a lo largo de qué, a lo largo de del reactor, de la longitud de ese reactor. Entonces, vamos a un momentico a cambiar de material. Disculpen ahí, vamos a tratar de cambiarlo ahí de rapidez. Entonces, algún comentario por ahora aquí mientras cambio esto. Avísenme cuando estén viendo el material que acabo de montar. ¿Ya están viéndolo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues. Sí, señor. Entonces vamos a seguir. Entonces hasta ahora estamos mirando, hombre, los reactores PFR. Ya veremos más detalles más adelante. Pero, ¿qué pasa con los reactores PBR? ¿Verdad? Entonces tú dices, bueno, el efecto de la caída de presión en reactores PBR. Como ustedes pueden ver ahí, es ahí una foto, un reactor PBR, pues es un tubo que está con un catalizador y, digamos, la mezcla reaccionante debe desplazarse de manera tortuosa, ¿verdad? Porque ya aquí, pues, el volumen disponible, pues no es tan grande, ¿verdad? No vamos a tener un volumen disponible, sino que ese volumen va a ser muy pequeño y la mezcla resonante se va a desplazar tortuosamente por esos intersticios que quedan. Y digamos que la reacción química va a pasar ¿dónde? Pues en la superficie de ese catalizador. Entonces, por ejemplo, aquí comenzamos con qué. Hombre, imagínense que tenemos que la misma. Recuerden que la ecuación de diseño, cuando estamos trabajando con reactores PBR, pues flujo inicial por la caída el cambio en la conversión sobre el cambio ¿qué? El cambio en el peso del catalizador. Ojo con eso. Es igual a la velocidad. Si nosotros aplicamos esa ecuación de diseño a una cinética de segundo orden, ¿verdad? Vamos a aplicarle y recordando que estamos trabajando con un sistema que, primero, isotérmico y segundo, de densidad variable, donde la caída de presión va a ser algo relevante. Pues recuerda nuestra ecuación, ¿verdad? La que sirve en todos lados, concentración de A igual a qué? A flujo de A sobre flujo volumétrico. Entonces, reemplazando F sub A que es igual, pues a F sub A 0 por 1 menos X sobre nu 0 por 1 menos más epsilon por X. Recuerda que F sub A 0 por nu 0, de ahí aparece este C sub A 0. Y te queda aquí P sobre P sub 0, porque recuerda que este viene con la definición de ¿qué? De flujo volumétrico. Entonces, definimos ahí pues nuestra concentración que después vamos a meter acá en el modelo cinético. Entonces, metiendo todo eso, ¿verdad? En la ecuación de diseño, mira, nos queda que nuestro cambio en la conversión sobre el cambio de qué, sobre el cambio
El peso del catalizador es K por C sub A0 por F sub A0 por 1 menos X al cuadrado. Recuerda que todo lo que tú metas ahí tienes que elevarlo al cuadrado porque la concentración está elevada al cuadrado. Incluso la presión, uy, vea, peso de R0 también al cuadrado. Digamos que esta es la ecuación de diseño, ¿verdad? Que ya nos tiene en cuenta pues la caída de presión, pero ojo, para una cinética de segundo orden. Y aquí es donde vamos, hasta ahora pues eso ustedes lo sabían, ¿verdad? Eso no hay problema con eso. Pero ahora, si yo quiero tomar ese concepto de, recuerden que ya no tengo un tubo, sino tengo un lecho empacado. Entonces seguro ustedes se acuerdan de esa ecuación de Erwin, ¿verdad? Por allá la tienen guardada en el último rincón del cerebro. Recuerda que la ecuación de Erwin es la que te dice la caída de presión con respecto a la distancia en un lecho empacado. Es decir, esta ecuación, que ustedes la ven así tan grande, pues tiene muchos factores, casi todos son, ¿qué? Hombre, son constantes, ¿ves? G, digamos que es la velocidad másica del fluido, diámetro de partícula, densidad de partícula, la gravedad específica. Phi, que es simplemente que es, phi es el volumen de vacíos. Recuerda que tú tienes que, o la fracción de vacíos. Recuerda que tú tienes ahí en tu lecho empacado, casi todo el volumen está ubicado por el catalizador, pero tienes una fracción pequeña que es vacío. Entonces, ese phi te dice eso, puede ser 0,4, 0,5, 0,2, 0. Entonces aquí tenemos que diámetro de partícula, el diámetro de partícula también. Entonces esta ecuación de Ergun yo la voy a combinar con mi ecuación de diseño para obtener los perfiles. Entonces recuerden que aquí pues tú tienes un sistema de densidad variable, que ese es el principio fundamental. Entonces esa densidad final es igual a la densidad inicial. Recuerda que esta es la densidad de la mezcla reaccionante. O sea, nosotros asumimos que la viscosidad se mantiene relativamente constante, pero nosotros no podemos decir eso de la densidad, porque obviamente son sistemas de densidad variable. Entonces, esa densidad pues es función de ¿qué? Del cambio de presión, del cambio de temperatura y del cambio molar, es decir, de la reacción química. Por ahora nosotros nos vamos a librar de esto, pero tarde que temprano lo tendremos que lidiar. Entonces, vamos a esta densidad, pues yo la voy a meter en esta ecuación porque me va a decir cómo cambia la densidad de la mezcla reaccionante. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues esa ecuación, mira, cuando yo meto eso dentro de la ecuación de Ergun, pues me queda, mira, este chorrero bien grande. Pero aunque tú lo veas así, bien grande, es así todo esto, la primera parte de la ecuación, son factores que no cambian. Son factores constantes. ¿Ves? Entonces yo tomo todo esto, mira, y lo meto en una constante que se llama B0. B0 representa todo esto. Son parámetros que son inherentes al lecho, que no van a cambiar. Es decir, hombre, no va a cambiar la velocidad másica, el diámetro de partícula, la fracción de vacíos. Todo eso no va a cambiar. Entonces yo todo esto, mira, toda esta parte grandota la meto en esta ecuación y me queda esta ecuación diferencial que me dice cómo va a cambiar la presión con respecto a la distancia dentro del lecho. ¿Que va a ser función de qué? Del cambio de presión, cambio de temperatura y F sobre F de 0, que de la reacción química, que es el cambio relativo de moles. La gracia es que está pasando un proceso químico allá adentro. Entonces, todo eso, como te decía, todo eso son constantes, ¿ves? Todo eso son constantes de la ecuación de Ergun, así que no hay problema con eso. Y esa velocidad másica, para los que nos daban, ¿ves? Recuerda que la velocidad másica pues, es kilogramos por segundo por metro cuadrado. Ojo, como el área transversal es constante, pues esa velocidad másica también se mantiene constante. Ojo ahí con eso. Entonces, tiene tu ecuación diferencial, mira aquí, aunque, ¿ves? Todo esto se mete aquí, pues tiene esta ecuación diferencial que no solo, ya pues, como trabaja con un reactor isotérmico, pues la temperatura, pues, también la puedes sacar de la ecuación y te queda esta ecuación diferencial. Si nosotros tomamos ahora esa ecuación diferencial, pues, ¿el sistema qué es? Pues el sistema es un lecho empacado que tiene un área transversal, tiene una longitud, ¿verdad? Y tiene una cantidad de catalizador dentro, un peso de catalizador. Entonces, digamos que para un reactor tubular de área sección transversal A sub C, ¿aquí? Y empaquetado con un catalizador de densidad Rho sub C,
Recuerda que el catalizador pues tiene unas propiedades, entre otras pues la densidad del catalizador y una longitud. ¿Sabes? Tiene una longitud que es la longitud Z. Entonces, si tú quieres saber cómo defines la cantidad de catalizador dentro del reactor, pues recuerda que recuerda que W siempre lo hemos definido como la cantidad de catalizador o peso de catalizador. Es que, hombre, 1 menos, ¿verdad? Porque si phi es la fracción de vacío, 1 menos phi es la fracción de volumen que ocupa el catalizador en sí. ¿Por qué? Por la densidad, por el área transversal, por la distancia, es decir, eso te da el peso de catalizador. Si esta ecuación yo la derivo con respecto a Z, es decir, Z es la variable y lo demás es constante, pues me queda así. Yo tengo una ecuación aquí, una ecuación, hombre, que me dice, hombre, la cantidad de catalizador con respecto a la distancia está definido por esta ecuación. Esta, si yo pongo aquí, hombre, yo quiero despejar el diferencial de distancia en función a de W. ¿Y eso para qué lo hago? Pues para meterlo, ¿ves? Sustituyendo ¿dónde? Aquí, en la ecuación. Entonces yo, este diferencial de distancia lo meto en esta ecuación, en la ecuación de caída de presión. Y así es como yo meto el hecho de que tengo una reacción química ahí adentro. Entonces tú dices, bueno, aquí tú verás, se va a complicar esto, pero no, ni tanto, porque mira, todo esto que tú ves aquí son constantes, mira, yo la meto en otra constante, ¿ves? Alfa, todo esto son constantes que yo meto ahí, y me queda una ecuación diferencial donde me da la caída de presión con respecto a qué, a la cantidad de catalizador, ¿ves? Entonces ya tengo caída de presión con respecto a distancia y otra ecuación diferencial que me da caída de presión con respecto al catalizador gastado o la cantidad de catalizador. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues este T sub T0 pues él está ahí, pero por ahora no lo vamos a usar, esto es 1. Y F sub T, que es el flujo total después a la salida de la reacción química y sobre el flujo total inicial, pues yo lo puedo redefinir como, hombre, simplemente como esto. ¿Ves? F sub T A que es igual, pues F sub T0, 1 más F sub 0 A sobre F sub T por alfa por X, pues simplemente yo lo que hago es reemplazar esto. ¿Y qué me queda? Pues esta ecuación diferencial que ustedes ven aquí. Donde tengo las dos variables importantes son cuáles, cantidad de catalizador, presión. Y también tengo ¿qué? Conversión. ¿Eh? Es decir, a medida que cambia conversión y presión, pues yo voy a tener una caída de ¿qué? Una caída de presión a lo largo de ¿qué? Digamos, ya no va a ser en la distancia del catalizador, sino va a ser por el uso o el peso del catalizador. Entonces, aquí tengo, pues, si yo defino P sobre P0, pues P sobre P0 es la caída de presión, es decir, la presión final sobre presión inicial. La presión final, pues, va a ir cambiando a medida que yo gaste catalizador dentro del reactor. Así que, digamos, esto lo podemos definir como fracción o caída de presión o fracción de presión. Esto es la ecuación diferencial normalizada P sobre P0. En vez de utilizar delta de P, pues se utiliza es la relación entre la presión inicial y la presión en cualquier punto del reactor. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos dos ecuaciones diferenciales acopladas. ¿Cuál es la primera? Pues la ecuación de diseño que ya nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Ves? La que nosotros estamos trabajando. Y la segunda es la que te da la fracción de presión con respecto al catalizador gastado. Entonces tú vas a tener aquí ya que, pues, vas a tener perfiles. ¿Perfiles de qué? De conversión contra catalizador gastado y de fracción de presión contra catalizador gastado. ¿Ves? Si hacemos que Y es igual a P sobre P0, pues esta ecuación pues son la misma. ¿Ves? Son la misma ecuación. Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. Entonces, ese sistema de ecuaciones diferenciales, pues ya la podemos resolver por otros métodos numéricos que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el caso más sencillo, hombre, A se transforma en B a través de un catalizador, una cinética de segundo orden, la relación de presiones y tenemos que la temperatura es constante. Entonces, simplemente, hombre, como la cinética, digamos, perdón, la estequiometría es tan sencilla, pues epsilon vale 0 y eso, pues, esto
simplifica los cálculos. Ojo, estos son los primeros ejemplos y los quise hacer sencillo. Ya después vamos a hacer ejemplos donde epsilon no vale 0. Entonces tú defines aquí esto, ¿ves? Esta ecuación diferencial pues se hace extremadamente fácil de resolver. ¿Ves? Simplemente separas por separación de variables aquí y tienes aquí que lo primero, ¿ves? Tú integras a ambos lados y sacas una expresión donde vas a tener la relación de presión directamente por el peso del catalizador. Es decir, a medida que tú vas usando catalizador, vas teniendo una relación de presión. Recuerda que es más fácil trabajar con la variable I. ¿Por qué? Porque va entre 0 y 1. O sea, al principio, tu relación de presión es 1. ¿Por qué? Porque la presión es igual a la presión inicial. A medida que te vas desplazando por el reactor, pues ese valor va cayendo. Entonces, al principio 1, 0,8, 0,7, 0,6, hasta el final del reactor que sería, o bueno, al final del reactor no, a donde caiga, no, la presión ya, la relación va a ser 0. Y también, pues, el uso de catalizador, ¿verdad? Hasta la cantidad de catalizador gastado. Entonces, si tienes ahí, hombre, que es el caso donde epsilon vale 0, pues la primera ecuación diferencial se puede resolver así. Y eso simplifica mucho el trabajo. Entonces, y la otra, pues mira, pues ya la que nosotros conocemos, nuestra ecuación de diseño, metemos nuestro C sub A 0 ahí, nuestro C sub A cuadrado, pues lo ponemos aquí, nuestro modelo cinético de segundo orden, y nos quedaría que, por ejemplo, C sub A, ¿ves? C sub A siempre se define así, recuerda que T es igual a T0, o sea, que este término vale 1, epsilon vale 0, así que nos quedaría que C sub A es igual a C sub A 0 por 1 menos X por P sub 0 sobre P. Entonces, simplemente aquí tendríamos el modelo cinético, ¿ves? Recuerda que el modelo cinético debe incluir la caída de presión también, el modelo cinético aquí. Y eso se puede resolver, ¿qué, hombre? La primera, esta, dependiendo si se puede resolver analíticamente, recuerda que esta es la de diseño. La puedes resolver analíticamente o la puedes resolver numéricamente. Y esta, pues sí se puede resolver analíticamente, ¿ves? Simplemente tú recuerda que aquí lo que tienes aquí que, hombre, simplemente es que recuerda que tú metiste, ¿ves? En la cinética tienes P sobre P0, pero tú no tienes que dejarlo ahí porque ya tú tienes una expresión, la tengo por acá, una expresión que te define esta aquí que está aquí, ¿ves? Esta ya la tienes, tú la metes ahí, la metes acá en tu ecuación. Aquí la metes acá en tu ecuación, pues simplemente te da 1 menos epsilon o alfa por W. Entonces tú resuelves tu ecuación diferencial y lo que vas a obtener es un perfil de ¿qué? De conversión con respecto al peso de catalizador. Entonces esto pues se hizo analíticamente porque es la parte más sencilla. Entonces, en conclusión, si cuando tú resuelves analíticamente la ecuación de diseño, pues te da algo así. Esta es, ¿ves? La ecuación de diseño con la cinética de segundo orden resuelta. Y esta es la ecuación de presión contra cantidad de catalizador, que esa también se resolvió analíticamente. Entonces, simplemente tú, aquí, si tú quieres darle, le das un valor a la conversión, que es lo más fácil, tú sabes que la conversión tiene aquí entre 0 y 1, le das un valor de la conversión, despejas W y ese valor de W lo metes en la siguiente y te da una caída de presión. Y tienes, por eso es que las dos están acopladas. Lo más fácil ahí es reemplazar conversión. Le das valores entre 0 y 1, sacas W lo metes acá para cada valor de X, obviamente vas a obtener un valor de W que vas a meter en la siguiente y obtienes un valor de presión. Entonces, siempre esto es el caso más sencillo, cuando tú puedes resolver analíticamente, pero vamos a ver en la próxima clase ya casos donde no se puede resolver analíticamente, sino que tenemos que aplicar técnicas numéricas para sacar los perfiles. Entonces, esto es lo que les tenía preparado para hoy, ¿verdad? Lo que es el tema que vamos a tratar en